Gracias, Michelle. Estimados colegas, alumnos de diversas partes del país, hoy 25 de mayo del 2022 reciban un afectuoso saludo de parte del Instituto de Derecho Procesal Penal, INCIP, de la Junta de Decanos de Colegio de Abogados del Perú y del Instituto Zaffaroni. Hoy miércoles de debate nacional vamos a tratar un tema que no pierde vigencia y que por el contrario va cobrando especial importancia para todas las partes en el proceso. Hace pocas semanas tuvimos una sesión sobre el tema que ha originado mayores temas de reflexión. Por eso es que vamos a tratar de agotar este tema y es por ello que el día de hoy hemos titulado a este tema Supremas Máximas de la Experiencia. Va a estar a cargo de distinguidos colegas que son especialistas sobre el mismo, como son Juan Humberto Sánchez Córdoba, José Francisco Caballero y José David Burgos Alfaro. La moderación del evento va a estar a cargo de la joven abogado Evelyn Mendoza Ayma, quien es un miembro activo del Zaffaroni, y presentará a los señores expositores, hará conocer los ejes temáticos del tema y conducirá el evento y cerrará el mismo. Evelyn, por favor, si fueses tan amable, adelante. Buenas noches con todos. Queremos agradecer al Instituto de Derecho Procesal Penal INCIP, a la Junta de Decanos del Colegio de Abogados del Perú y al Instituto de Defensa de Derechos Fundamentales Eugenio Raúl Zaffaroni, de quien me precio ser un miembro activo. Esta noche estamos aquí para tratar un tema que en los debates académicos ha sido muchas veces soslayado. La tendencia hacia la objetividad de las razones de la motivación de las sentencias basada en la progresión de un proceso epistemológico, alejado de sentencias intuitivas, regidas por la corazonada para determinar la culpabilidad o no del imputado, nos exige realizar un análisis sobre ello, sobre estos temas que son aceptados pacíficamente en los círculos académicos, pero que en la práctica ya vienen sacando callos en el arado de la litigación que vamos realizando como abogados, como jueces y como fiscales. Las máximas de experiencia no son objeto de prueba. El artículo 156.2 es norma. Este dispositivo normativo tendría que ser interpretado de esta manera. ¿Qué derechos se vulneran al no motivarse la máxima de experiencia? ¿Pueden los prejuicios generar estereotipos que sentencian en una frase para determinar, que usan los juzgadores, obviamente, para determinar la culpabilidad o no de una persona a través de esta frase denominada máxima de la experiencia? Nuestra pluriculturalidad permite que las máximas de la experiencia sean para un determinado espacio social, histórico, económico y no para otro, máximas de experiencia. El día de hoy nos podemos hacer muchas interrogantes desde la práctica en torno a lo que son las máximas de experiencia. Y es por eso que a través de estos debates nacionales vamos a trabajar acerca de ellos, contando con la voz autorizada de 3 ponentes destacados, como son el doctor José David Burgos Alfaro, quien es egresado de la Universidad Nacional José Francisco Sánchez Carrión, abogado litigante, especialista en Derecho Penal, cuenta con título de Magíster en Ciencias Penales, ex magistrado de la Corte Superior de Justicia de Huaura y de Ancash, autor de diversos artículos jurídicos sobre derecho penal y además un destacado docente universitario. También contamos con la presencia del doctor José Francisco Caballero Castillo, que es un abogado destacado, dedicado al área del derecho penal, presidente del Instituto Peruano CICE, miembro fundador del pensamiento penal peruano,
coautor del libro Cuestiones del Derecho Penal, Proceso Penal y Política Criminal, integrante del Instituto de Defensa de Derechos Fundamentales Eugenio Raúl Zaffaroni. Asimismo, nos acompaña esta noche el doctor Juan Humberto Sánchez Córdoba, docente a tiempo parcial en la Pontificia Universidad Católica del Perú, docente en la Academia de la Magistratura. Tiene el grado de maestro en razonamiento probatorio por la Universidad Girona y Universidad degli Studi di Génova, con nota sobresaliente. Abogado por la Universidad Nacional de San Marcos y es autor de varios libros, entre muchas otras cosas. Estas tres destacadas autoridades en el tema que vamos a desarrollar el día de hoy son quienes nos ilustrarán acerca de las posiciones que se tienen sobre estas supremas máximas de experiencia. Y esto se desarrollará de la siguiente forma. En su orden, depondrán inicialmente el primer eje temático, las máximas de la experiencia deben someterse al contradictorio, iniciando el doctor José David Burgos Alfaro, siguiendo el doctor José Francisco Caballero Castillo y terminando con ello Juan Humberto Sánchez Córdoba. Lo harán por un espacio de 7 minutos para que tengan su opción a la réplica con respecto a lo que puedan haber desarrollado los otros ponentes. Posteriormente, el siguiente eje temático, que será las máximas de la experiencia, deben ser plurales, variados y pertinentes para justificar la hipótesis. En este segundo eje temático, iniciará el doctor José Francisco Caballero Castillo, continuará el doctor Juan Humberto Sánchez Córdoba y culminará el doctor José David Burgos Alfaro. Asimismo, el tercer y último eje temático, que es las máximas de experiencia y los estereotipos, será iniciado bajo la misma dinámica por el doctor Juan Humberto Sánchez Córdoba, continuará el doctor José David Burgos Alfaro y terminará el doctor José Francisco Caballero Castillo. Entonces, iniciando con el primer tema, sobre las máximas de experiencia deben someterse a contradictorio, tenemos la deposición del doctor José David Burgos Alfaro. Doctor. Muchas gracias, doctora Mendoza Aima. Muy buena noche con todos ustedes. A los colegas también, el doctor Sánchez Córdoba y Caballero Castillo. Un gran honor formar parte de esta mesa virtual, se podría decir, ¿no? De honor, en la cual nos ha convocado INSIP, un destacado instituto a nivel nacional, y también la Junta Nacional de Decanos en el Colegio de Abogados del Perú, en la cual yo también formé parte no hace mucho. El día de hoy nos ha convocado a tratar un tema quizás un poco espinoso, en cierta manera, cuestionado quizás por el lado de los abogados litigantes, justificado quizás por el lado de los magistrados, de lo que aplican precisamente en la máxima de la experiencia, y por decirlo así, de repente una posición intermedia, de repente los que son los que requieren, en todo caso, un pronunciamiento judicial por parte del Poder Judicial, los que accionan, en todo caso, los procesos penales, es el Ministerio Público, dado de que de una u otra manera también lo utilizan y lo invocan. Eso no significa de que los abogados litigantes tampoco no lo hagan, pero muchas veces esta crítica, creo yo, que más proviene de ese lado, de ese campo, en todo caso, ¿no? Y precisamente, yéndonos respecto a este último, el cuestionamiento que se hace respecto a la máxima experiencia como algo, como enunciados que expresan ciertas regularidades y sirven para interpretar los hechos de un caso, se llega a criticar cuando incluyen precisamente ciertos juicios sensoriales, ciertas circunstancias particulares, personales del propio magistrado, las cuales son volcadas según la resolución judicial cuando no ha sido obviamente invocada por ninguna de las partes. Es cierto que no es prohibido que la parte procesal, el Ministerio Público y la defensa lo puedan postular, y eso también implicaría pues un necesario pronunciamiento por parte del juez, si es que esto lo considera
descartada o no en base a su criterio también, pero no le impide a que el magistrado incluya dentro de su decisión una máxima experiencia que obviamente no ha sido comunicada a la parte procesal. Yo muy particularmente considero de que no es un requisito de que se deba de forzar al magistrado de que necesariamente tenga que trasladarle esta máxima experiencia en la cual va a utilizar, dado que este es un raciocinio posterior, es un raciocinio que se hace luego o que conforma parte de la valoración de la prueba. Y obviamente va a ser uno, en todo caso, de las justificaciones en las cuales se ha tomado una decisión. Más bien creo yo que el tema respecto a utilizar estas máximas de la experiencia sobre la pregunta central de este primer eje está bien contenido a no poder manejar, en todo caso, es una máxima experiencia en la cual es la parte en la cual le perjudica, pues si puedes decirlo así, porque va en contra de en todo caso, de su teoría, de su postulación, pueda cuestionarla ante el mismo magistrado, ante el mismo órgano jurisdiccional, si no va a tener que hacerlo, en todo caso, en una instancia posterior, si es que así la regla procesal se lo permita. Quizás esto es lo que de repente se pierde, y creo yo que no va a ir en el tema de la posibilidad o no de presentarlo como una plataforma, de poder de hacerlo partícipe a las partes sobre un contradictorio, sino más bien creo yo que debería de limitarse su uso. He visto muchas máximas de experiencia, principalmente las que son publicadas de la Corte Suprema, en las cuales obviamente es difícil de repente cuestionarlas su oportunidad por ser una instancia supra, en las cuales hasta ni siquiera era necesaria que lo mencione, porque todo el razonamiento iba obviamente a descartar una teoría postulada por una de las partes, pero como que de todas maneras quieren poner como un punto más, de repente un argumento más, que creo yo que incluso si lo quitáramos, de repente llegaremos a la misma conclusión, pero a veces esta máxima, que podría ser incluso forzada, que podría ser de repente incluso sesgada, contamina de repente la decisión judicial. Es por eso que yo creo que más bien debería ser un autocontrol, en todo caso, por parte del magistrado respecto a la utilización de la máxima experiencia. Hay un estándar, ¿no? La misma legislación lo ha considerado dentro de la lógica y dentro del conocimiento científico, ¿no? Entonces ahí tendríamos incluso de analizar si es que verdaderamente la máxima experiencia está dentro del mismo nivel de los científicos de la lógica, o es que verdaderamente máxima experiencia, por ser un aspecto subjetivo, también lo es la ciencia y la lógica, ¿no? Consecuentemente, esto podría ser de todas maneras cuestionable. Consecuentemente, yo considero de que a no estar sometido, a no ser un requisito para que ingrese a un contradictorio, creo yo que más bien deberíamos de tratar de utilizar menos la máxima experiencia, porque podemos tener en todo caso algunos otros argumentos más basados en una más alta probabilidad en todo caso, o dentro de la ciencia o dentro de la lógica. Esa sería mi participación en el primer eje. Muchas gracias. Bien, ahora continuamos con el mismo tema. Las máximas de experiencia deben someterse a contradictorio. Continúa el doctor José Francisco Caballero Castillo. Con su venia. Quisiera agradecer en primer lugar al Instituto de Ciencias Procesales Penal, INCIP, al Instituto de Defensa del Derechos Fundamentales Zaffaroni y a la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú. Como primer punto, como primer eje temático, yo soy de la postura que las máximas de la experiencia sí se deben someter a contradictorio,
muy al margen que lo estipulado en el artículo 156.2 del Código Procesal Penal de 2004, que indica que las máximas de la experiencia no son objeto de prueba. Fundamentamos esta opinión con lo que se da en la práctica. Hemos visto, y tanto en la Corte Suprema como en el Distrito Judicial de Huaura, algunos magistrados que al momento de sentenciar, con un cliché de decir máxima experiencia, pueden condenar. Y no hay un debate, no hay un contradictorio. Por ende, nuestra postura es que se someta a contradictorio, ya que hay sesgos de los juzgadores haciendo abuso de su sana crítica y para condenar. También hacen abuso de los sesgos y de los estereotipos para plasmar una sentencia condenatoria. En algunas sentencias de la Corte Suprema se puede apreciar que sí han realizado una buena construcción de las máximas de la experiencia, conforme se puede advertir en el recurso de nulidad 2794-2014, Huánuco, donde manifiesta que lo que se debe de desvirtuar con las máximas de la experiencia es la presunción de inocencia. No obstante, debe de recordarse que una sola máxima de la experiencia no puede determinar la valoración de un juicio de responsabilidad y que admita prueba en contrario, conforme lo ha estipulado la Corte Suprema en el recurso de nulidad 1241-2019, Lima. También podemos acotar que en cuanto a las máximas de la experiencia no operan de manera de axiomas o verdades absolutas, es decir, admiten prueba en contrario. Esto lo podemos encontrar en el recurso de nulidad 58-2017 Lima. También podemos encontrar que las máximas de la experiencia deben de gozar de un amplio consenso social, no solo de mi punto de vista, porque se confunde con los sesgos. En una sentencia de Huaura o en la sentencia de Ica, con el sesgo de solo utilizar una ropa interior con encajes, mayormente yo he podido observar que eso era un sesgo, o sea, necesariamente el magistrado pone su sesgo y no hace su adecuada operatividad de esa máxima de la experiencia, solo con un cliché y poner por máxima de la experiencia, toda persona que no ponga un desarmador en la caja de herramientas se presume que es un posible delincuente, pero de repente yo soy una persona que no es ordenada, pero no soy delincuente, ¿no? Pero dejo el desarmador por otro lado. Bueno, eso era lo que tenía que acotar por el primer eje temático. Muchísimas gracias. Bien, gracias, doctor. Continuamos con este primer eje temático sobre si las máximas de experiencia deben someterse a contradictorio. Y ahora tenemos la voz de nuestro querido doctor Juan Humberto Sánchez Córdoba. Doctor, le damos la palabra. Muchas gracias, doctora Mendoza. Agradecerle a usted, así como al Instituto de Ciencia Procesal, institución tan antigua y tan dedicada a temas académicos, a la Junta de Decanos del Perú, y también pues al Centro de Estudios e Investigaciones Zaffaroni, que tiene pues el nombre de, para mí, el más importante exponente del derecho penal en esta parte del mundo, y de repente en todo el mundo, pero es una discusión que no tendremos hoy día. Asimismo, agradecer, pues es para mí un honor esta invitación de estas instituciones y compartir mesa con tan destacados colegas y profesionales como el doctor Burgos, el doctor Caballero. Es para mí realmente satisfactorio hablar de este tipo de temas. Pues bien, y entrando ya en la temática, yo les comentaré, pues, ¿no? Por ejemplo, si es que uno revisa los temas que tienen que ver con la ciencia, hay un fenómeno en el cual se habla de las pruebas periciales científicas. ¿Y qué pasa con estas?
que, como tienen el rótulo de científicas, entonces se cree que son infalibles, que no hay nada que pueda, pues, ir en contra de lo que dicen. Y algo similar pasa cuando se habla de máximas de experiencia, o sea, son máximas, pues no hay nada más que eso. Y se tiende a creer, pues, de que son infalibles, como bien yo lo habían relatado los colegas. Entonces, pues, se genera este tipo de disfunciones dentro del proceso. Se cree de que un enunciado puede resolver un caso simplemente porque tiene el rótulo de máxima experiencia. Y entonces, lo primero que se tiene que hacer es entender qué es una máxima de experiencia. Lo que la teoría tradicional nos dice es de que obviamente es un enunciado que se basa en un determinado contexto histórico, geográfico, y se entiende pues que es algo de sentido común, ¿no? Algo de que todos comparten en un determinado momento, como que el sol sale de día y la luna sale de noche. No obstante, como han puesto de relieve los colegas, la máxima de experiencia que usa el juez, no todas tienen esa calidad. Entonces, vemos pues de que más es nombre que contenido. Hay que ir a analizar el contenido. Y eso es justamente lo que de repente a nuestra teoría o a nuestra cultura jurídica romano-germánica le ha faltado, ¿no? Un análisis integral del tema. No sé si es que ustedes saben, pero Michele Tarufo tiene su libro, perdón, su trabajo, pues, de uno de sus trabajos para licenciatura sobre el tema de la prueba indiciaria. Y ahí él ha recopilado varias máximas o indicios que fue reuniendo desde la Edad Media y los iba clasificando, pues, ¿no? Lamentablemente no terminó su trabajo, pero si nos vamos y vemos, pues, cómo tratan el tema en otras latitudes, en otros sistemas, en el Common Law, por ejemplo, no existe ese nombre de máxima de la experiencia, pero lo que hay es un análisis acerca de las inferencias, y en este caso, pues, las inferencias probatorias. Ya que estamos hablando de máxima de la experiencia, estas se usan por lo general, si no siempre, pues, en temas probatorios. Y entonces, cuando se analiza ello en Estados Unidos, por ejemplo, pueden leer el libro de Shum, Twining y Anderson, en el cual pues se advierte una diferenciación entre las máximas, una diferenciación en cuanto a su calidad, y esto de repente lo podemos desarrollar después. Y entonces hay que tener en cuenta eso. Estamos hablando de enunciados que tienen distinto valor. La máxima, por denominarse máxima, no tiene ese valor, sino dependerá de otros factores que podemos explicar después. Entonces, vamos al tema propuesto, el de la contradicción. Al ser, pues, parte del pensamiento humano, evidentemente, no va a ser materia de contradicción, porque lo que usualmente se discute cuando está el fiscal, está el defensor, o cuando está el demandante o el demandado, son los hechos. Entonces, el juez aplicará, pues, lo que su sano juicio entiende respecto de qué hechos están probados con las pruebas. No obstante, y ahí hay responsabilidad, pues, de las partes, fiscal, defensa, demandante, demandado. Si ellos en su alegato final, en su alegato de clausura, hacen lo que dicen las técnicas de litigación oral, tienen que presentar un razonamiento acerca de la conclusión respecto de toda la prueba. Es decir, sería útil y necesario que ellos establezcan qué máxima de la experiencia se debe usar. Ahora, no se crea que es una sola máxima de la experiencia que va a resolver un caso. Son varias. Y mientras más complejo el caso, más se van a usar. Entonces, hay que, pues, tener un poco más claro el tema de la máxima de la experiencia. Y entonces,
Si es que se debe debatir la máxima de la experiencia, sí, se debería debatir. Sería importante para que quede claro, para que le quede claro al juez. Pero si es que no se hace, pues el juez necesariamente va a usar una. Y entonces es preferible, antes de que el juez establezca una por fuera de lo que dicen las partes, que las partes pues le puedan ofrecer al juez esa máxima de la experiencia que va a resolver su caso. Obviamente a favor de su pretensión, ¿no? Entonces, pues, de repente con esto estoy dando solamente pinceladas, pero es mi opinión respecto al tema que de repente podemos desarrollar después. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación. En cuanto a esta primera ronda, vamos a hacer una pequeña réplica en torno a lo precisado por nuestros ponentes. Así tenemos que han señalado que el doctor José Burgos, que no es necesario que sea sometido a contradictorio. El doctor José Francisco señala que sí debe ser sometido a contradictorio. El doctor Juan Sánchez señala que al ser parte del pensamiento humano, no tendría por qué ser sometido a contradictorio, podría hacerse, pero si no se hace, bueno, pues el juez de igual forma lo va a usar. Y lo conveniente es que en los alegatos de clausura lo propongan tanto fiscales como abogados. Frente a esto, nacen muchas preguntas. Una de ellas, ¿en qué momento se proponen las máximas o deben proponerse las máximas de experiencia? ¿Quién es quien debe proponer las máximas de experiencia? ¿Y quién es quien sustenta dichas máximas? Frente a esto, tal vez la réplica a cada uno, por favor, por 2 minutos. Sí, muchas gracias. Bueno, pero, sí. Sí. Empezamos en el mismo orden que han hecho sus intervenciones, ¿sí? Doctor Burgos, adelante. Gracias. Sí, bueno, también deberíamos hacer una diferenciación respecto a la máxima de experiencia con los hechos notorios, que obviamente en el tema de la máxima son ideas, ¿no? Y precisamente, como ya también lo decía el otro Sánchez, la postulación en la etapa de los alegatos de clausura, pues sería pues un escenario principal para, en todo caso, postular una máxima. Pero independientemente a ello, yo considero que no necesariamente en todos los casos se utilizan máximas. Las máximas se utilizan cuando precisamente tenemos de repente una falta de información en respecto a la conexión de una prueba con otra, y para poder llenar precisamente esa falta de información se utiliza una máxima. Y eso puede ser de repente postulado a veces por parte del Ministerio Público cuando de repente están en el desahogo de las pruebas, o por la misma defensa cuando presenta una teoría contrapuesta, ¿no? Pero obviamente también se acepta de que ninguna de ellas, en temas de la ciencia, la lógica y las máximas son infalibles, ¿no? Existe cierta temporalidad, y es más, de repente esa máxima se utiliza de repente en cierto contexto del hecho que ha sido desarrollado en el proceso en particular. Por la cual considero en todo caso, más bien, muy por el contrario, de que no necesariamente las partes deberían estar postulando máximas porque están pensando que el juez lo va a utilizar, ¿no? Yo creo que solamente, solamente sí, exista una falta de información para poder conectar una prueba sobre la otra. Gracias. Bien, doctor, muchas gracias. Continuamos con el doctor Caballero Castillo. Doctor, tiene la palabra. Sí. A mi punto de vista, bien si el fiscal propone la máxima o en su defecto la defensa, tendría que sustentarlo para que la otra parte pueda contradecirlo. Vayamos a un ejemplo. Interviene en una casa, hay 3 personas, 2 padres y el hijo. Encuentran una balanza gramera, lo que dijo en la anterior sesión el doctor David Panta, y la fiscalía
dice que por máxima la experiencia, donde hay una balanza gramera, probablemente están comercializando droga. Entonces, si es que el abogado no refuta lo que la fiscalía propone, no lo dice como máxima, pero está ya intuyendo eso, ¿cómo va a defenderse? Posteriormente pueden seguir los actos de investigación y efectivamente ese padre el papá con la mamá no sabían que el hijo pues tenía drogas en su habitación y ellos utilizaban la balanza para hacer postres, para hacer otro tipo de actividades, nada ilícito. Entonces, pero si yo como fiscal o yo como policía voy, intervengo en la casa y encuentro la balanza, entonces yo presumo que ahí está vendiendo droga. Por ende, yo soy el de la idea de que el quien propone la máxima tendría que proponerlo, si bien es cierto, conforme va avanzando el proceso o dentro ya de la acusación para que la otra parte pueda defenderse y así no tener la sorpresa, por llamarlo así, de que el juez me saque una máxima en la experiencia, como en un caso que leí, que era un señor que vivía en un pueblo de una hora de Barranca, que es parte sierra, y el juez se ve involucrado en un tema de robo. Y el juez dice, no, tú vivías en la parte sierra, entonces debes esperar a que haya una feria para que compres tus víveres y no debes llegar a Barranca a comprar, porque no es lógico. Entonces, por máxima la experiencia, tú debes comprar en esas ferias. Entonces, y esa sola máxima hace que la presunción de inocencia del señor se rompa y termine con una pena, ¿no? Por ende, no debemos esperar hasta el último, ¿no? Yo soy de esa idea. Bueno, gracias. Muchas gracias, doctor. Aquí entre máximas, prejuicios y estereotipos. Ahora tenemos el siguiente eje temático, que es las máximas de experiencia deben ser... Perdón, doctor Sánchez, mil disculpas, estoy muy emocionada con el tema. Va a disculpar, doctor, tiene la palabra y su derecho a réplica, que casi le dejamos sin el derecho. No se preocupe, no se preocupe. Bueno, ahora, al inicio hablé de esta sobre dimensionamiento, pues, de la máxima experiencia, y esto va de la mano con una crítica. Desde mi punto de vista, no debería hablarse de máxima experiencia. Tratar de analizar esta temática por ahí nos aleja, pues, de lo que es realmente importante y cómo abordarlo. Lo realmente importante es cómo es que se prueban los hechos en el proceso. Obviamente, usar la máxima experiencia sirve, porque te lleva de un hecho probado a un hecho por probar. Esa máxima experiencia es esa ligazón, y todo forma parte de la inferencia probatoria. Pero, justamente, esta ligazón no solamente puede ser lo que conocemos como máxima de la experiencia, pueden ser hechos notorios, leyes de la física, y entonces, por eso, pues, los estadounidenses le dan un contenido más amplio a esta ligazón, a este puente entre lo que ya se tiene con lo que se quiere probar. Y hacen una escala, pues, ¿no? Primero, las leyes naturales, luego los conocimientos que se dan por la ciencia, lo que traen los peritos como conocimientos acreditados, o también algunos aspectos que todos conocemos, por ejemplo, donde hay automóviles, si es que uno maneja, sabe que si es que hay una luz roja, tienes que parar. Y donde hay automóviles y un sistema viario, todos sabemos eso, y es válido en toda parte del mundo. Y luego ya vienen otros paradigmas que sirven para lo mismo, para unir hechos acreditados con hechos por probar, que no tienen esa fuerza. Entonces, lo importante no es cómo se llame, sino lo importante es qué tan fuerte es esa ligazón que nos lleva de una prueba a otra. Y eso se da para la fiabilidad,
se da pues para los indicios y para probar los hechos finales, que son obviamente los hechos relevantes que dan solución al caso. Entonces, están en todos lados y muchas veces inconscientemente lo usamos. Entonces, a mi parecer, pues, no debemos caer en simplemente por el nombre, analizar lo que está pasando con la mente del juzgador, sino analizar lo que está pasando con la mente del juzgador y a partir de ahí, pues, comenzar a determinar qué es lo mejor para resolver los casos. Y como les comento, lo que se tiene que hacer, pues, teniendo en cuenta que hay una división y que hay paradigmas que son más fuertes que otros, saber cuáles son. Y a partir de eso, pues, establecer. Si es que obviamente esta ligazón, este puente, no tiene ningún sustento, evidentemente estaremos ante estereotipos. Bueno, eso básicamente, gracias. Muchas gracias, doctor. Ahora sí, pasamos al siguiente eje temático, que es: las máximas de experiencia deben ser plurales, variadas y pertinentes para justificar la hipótesis. Iniciamos este eje temático con el doctor José Caballero Castillo. Doctor, tiene la palabra. Gracias. En cuestiones que si las máximas de la experiencia deben ser plurales, variadas y pertinentes para justificar la hipótesis, mi idea es que sí lo deben ser, ya que al ser plurales debería tener mayor cobertura de personas, ¿no? Conforme ya lo dijeron, ¿no? Si la Tierra da vueltas, ¿no? También debemos tener presente que las máximas de la experiencia tienen un razonamiento inductivo. Por ende, mi computadora, un ratito, y ahora sí. Por ende, estas reglas deben darse de una manera general para construirse para un determinado tipo de cosas, ¿no? Como bien ya lo manifestó Tarufo, ¿no? No pueden ser eliminadas del razonamiento decisorio y justificar la idea del juez. Por ende, tampoco constituye o tampoco debes dar una máxima en la experiencia de algo que no sea general, pues, ¿no? Por el contrario, debemos de tener cuidado al ver que podemos generalizar como máxima en la experiencia, si no caeríamos en un estereotipo. Esto sería lo que tendría que decir por el segundo eje temático. Muchas gracias, doctor. Continúa con este eje temático el doctor Juan Sánchez Córdoba. Doctor, tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, pareciera pues en un inicio de que sí que se habla de pluralidad, convergencia, o que sean coetáneos, se estaría refiriendo a los indicios, ¿no? O sea, a los hechos probados de que van a servir para probar algo. Pero la máxima de la experiencia, como enunciados, como ligazones, entre hechos probados y hechos a probar, también pueden ser variados. Lo usual es que sean variados. En un caso no es que se use solo una máxima de la experiencia o una ligazón entre el hecho probado y el hecho a probar. Son varias, desde el inicio. Tarufo establece 4 niveles de hechos. Primero están los hechos que tienen que ver con la fiabilidad de las pruebas, lo que uno lo puede encontrar en lo que es la valoración individual de la prueba, y entonces ahí la máxima de la experiencia lo que te va a ayudar es a decir si es que le crees o no le crees al medio de prueba. ¿Por qué le crees? La fiabilidad. Después de eso, con la información que extraigas, puedes ir pues a lo que son los siguientes hechos, que pueden ser hechos que tienen que ver con la prueba indiciaria, si es que hubiera prueba indiciaria, pues, ¿no? Es decir, indicios acerca o hechos
que son circunstantes, no son el hecho principal, y que pueden servir pues para después acreditar el hecho principal. Y para acreditarlos, para decir que esos hechos han ocurrido, también tienes que usar una máxima de la experiencia o una regla de la ciencia, de la lógica. Necesariamente el razonamiento sobre hechos es así. Requiere pues una interpretación del hecho. El hecho o el enunciado de hecho no es que entre a la cabeza de una forma natural, pues no es como respirar. Requiere una interpretación. Lo captamos con la mente y con los datos que tenemos en la mente. El siguiente grupo de hechos son hechos que no son los hechos principales, o sea, en el caso penal los del tipo, sino de que son alguna parte de esos hechos. Al final, pues, el último tipo de hecho ya son los hechos que te van a otorgar las consecuencias jurídicas de estar probado esos hechos. Y para llegar a ellos también, otra vez, tienes, por ejemplo, los hechos de la prueba indiciaria, y a partir de ello tienes que razonar otra vez para determinar que el hecho final ha existido, para que te otorguen la consecuencia jurídica. Sea para la condena o sea para la absolución, sea para la parte demandante o la parte demandada. Como les digo, la valoración de hechos, sea una valoración individual o una valoración conjunta, que es pues el análisis de los hechos de la prueba indiciaria, de los hechos de prueba final, todos están relacionados y unidos por este tipo de inferencias que se hacen, que ahora le llamamos máxima la experiencia, pero que pueden ser también reglas de la ciencia, la lógica u otros. Entonces, pues, sí habrían en cualquier caso en realidad, diversas máximas de la experiencia. Esa es mi respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Y ahora continuamos con la participación del doctor José Burgos. Doctor, tiene la palabra. Sí, muchas gracias. Bien, si nosotros llegamos a definir, bueno, ya lo hemos señalado inicialmente, de que la máxima de la experiencia son generalidades, precisamente una posición, una circunstancia diferenciada respecto a los hechos notorios, es precisamente cuando estos últimos te trae conceptos, ¿no? A diferencia de las ideas que se sostiene la máxima. Si uno señala, por ejemplo, que la Tierra da vueltas, es algo que nadie lo va a cuestionar, ¿no? Es algo que todos en sí lo sabemos. Es más, ni siquiera no van a exigir que esto deba ser comprobado, ¿no? Sin embargo, también Tarufo hace 5 clasificaciones respecto a la máxima experiencia en las cuales considero yo que debería estar más cercana para su efectividad conforme a la utilización respecto a un caso concreto, ¿no? Tarufo también nos dice, por ejemplo, que la primera clasificación es leyes científicas donde se presentan generalizaciones válidas y caben dentro de la clase de la regla de la sana crítica en sentido amplio, según de las cuasi generalizaciones o las generalizaciones cuasi universales. La tercera son generalizaciones incompletas, no espurias. La cuarta son generalizaciones incompletas, espurias, no universales. Y la quinta son generalizaciones radicalmente espurias, ¿no? Tarufo culmina señalando que, en todo caso, las 3 últimas no podrían ser utilizadas como máxima de experiencia, porque obviamente vamos a generar un error, en todo caso, respecto a la valoración sobre un hecho. Si nosotros, por ejemplo, ponía en posición, en ejemplo, el doctor José, sobre el desarmador que lleva una persona que maneja una mototaxi y dice que no es, y que se dice que no es común de que lo lleve en su respaldar, sino que debería estar en una caja de herramientas. La pregunta sería, bueno, ¿qué tipo de desarmador tenía? Y si es que la defensa probó
o que, por buen contrario, en todo caso, que este desarmador no tenía absolutamente nada que ver con su mototaxi o con el vehículo que estaba transportando. Si, por ejemplo, estamos hablando de una tijera que cortar césped, obviamente era imposible sostener que era una herramienta para su utilidad diaria, ¿no? Pero si llegamos a esa conclusión, si queremos utilizar un tipo de máxima, por ejemplo, al respecto, ¿no? Decimos que pueden existir conflictos entre los padrastros y los hijastros, y dentro de este conflicto, que puede haber una circunstancia, un ambiente de odio, de rechazo entre ellos, es posible de que esta denuncia por abuso sexual no sea por un tema de odio, porque está llegando a una máxima de que estas personas que golpean a sus hijastros también pueden violarlo, ¿no? O sea, se está llegando a una conclusión que estas personas que tienen ciertos conflictos internos familiares pueden ser abusadas sexualmente. Entonces, obviamente, dentro de la clasificación Casetarufu no se encuentra ni dentro de una generalización basada en las estadísticas, o sea, ni dentro de unas leyes científicas de carácter universal, sino simplemente incluso sus generaciones radicalmente espurias o incluso dentro de lo que se está llamando como estereotipos. Entonces, se llega a pensar como cuando la Corte Suprema tuvo que pedir incluso disculpas a la Junta Nacional, cuando se señaló pues que los testigos de los abogados siempre son testigos de favor. Obviamente, si vamos a la idea de que son la máxima plurales, obviamente, pero de que estas son necesariamente utilizadas dentro del contexto que se relaciona con el hecho y obviamente, insisto, yo creo que no deberíamos de abusar, en todo caso, de utilizar este tipo de máximas para, en todo caso, esconder el falta de, en todo caso, de razonamiento que debería realizarse respecto a la prueba desahogada en el juicio, ¿no? Y es lo que no debería, obviamente, lo que en todo caso debería de evitarse, ¿no? Esa sería mi participación en este segundo eje. Gracias. Muchas gracias, doctor. Con el derecho a réplica, continúa el doctor Caballero Castillo. Doctor. Bueno, acotando lo que dijeron los colegas, ¿no? También Tarufo menciona 4 reglas para el uso adecuado y razonable de una máxima en la experiencia. La primera es si una generalización no conduce a una máxima que tenga realmente valor general, la máxima no puede ser tratada como si expresara una ley general. La segunda es si una máxima es enunciada en términos generales, en un solo contraejemplo es suficiente para falsificarla o por lo menos para demostrar que ésta no tiene validez general. La tercera es si una máxima de la experiencia no puede ser empleada si es contradicha por los conocimientos científicos disponibles. La última, la cuarta, es una máxima de la experiencia no puede ser validada o no puede ser válidamente empleada si es contradicha por otra máxima de la experiencia. Por ende, se debe tener cuidado al hacer o realizar una máxima de la experiencia para fundamentar una pena, una condena, así como el colega José Burgos ha manifestado, ¿no? No que por el hecho de que todos los padrastros le pueden pegar a sus hijastros, pues, ¿no? Por ende, eso sería mi intervención en esta réplica.
doctores. Sí, ¿Escuchan? sí. Van a disculpar, se me fue la señal. Continuando con el derecho a réplica, tenemos la intervención del doctor Juan Sánchez Córdoba. Muchas gracias. Bueno, yo insisto, el tema, bueno, claro, Tarufo es un maestro, lo he explicado bien, han sido décadas de estudio de la máxima experiencia, de la prueba indiciaria, pero el punto no está ahí, me parece. O sea, comenzar por definir algo sin tener en cuenta cómo es que funciona, es lo que me parece que es lo que trae estos problemas. Pues por eso máxima experiencia le llaman pues a cualquier razonamiento que se le ocurra, ¿no? Como explicó el doctor, ese en el cual decían de que todo testigo de la defensa es testigo de favor, o sea. Y eso es porque viene con el rótulo de máxima experiencia. Lo importante no es si es cuál es, qué cosa debería ser la máxima experiencia, sino qué es lo que usamos para valorar la prueba, porque al final de cuentas la máxima experiencia sirve para eso, para valorar la prueba, para unir el hecho que tienes acreditado y con ello acreditar un nuevo hecho. Eso es lo importante. Y entonces, por ejemplo, le pongo un ejemplo, ¿no? Que de repente va en contra de esta generalidad, aunque no tanto. Digamos que una señora se casa y en uno de los viajes que tiene con su esposo, que ya es mayorcito, le da un paro cardíaco. Y que no se sabe, pues, si es que ha sido por las altas dosis que ha tenido de bebida o por la edad. Pasan 2 años, se vuelve a casar la señora y también con una persona mayor y también, pues no se sabe si es que murió por el exceso de bebidas alcohólicas o por otra razón. Pasa 2 años más, se casa de nuevo y pasa lo mismo. 2 años más, al quinto marido, ¿ustedes qué van a pensar? ¿Que es casualidad? ¿Que no hay pues una relación? ¿Qué diría un juez penal en ese caso? Ya van 5 casos iguales. Obviamente ahí hay una regularidad. No es una generalización, es una regularidad para el caso concreto. Pero el fiscal, si toma eso, obviamente va a decir, mira, acá tienes estos hechos, ha pasado antes, obviamente pues acá está pasando un asesinato pues de los maridos. Y obviamente puede usar eso. Ahora, puede ser controvertido, puede que tenga pruebas, puede que no, pero si es que se dan cuenta, hay una irregularidad que no es una generalización y que se puede usar para acreditar un hecho nuevo. Entonces, pues, como les digo, en mi humilde opinión, más que el tema de la generalización, el tema de sacralizar la máxima de la experiencia, lo importante es ver el contenido. Si que realmente tiene sustento ese enunciado para probar pues lo que se quiere probar. Y digo enunciado porque puede ser también una ley de la ciencia, de la naturaleza, también es un enunciado. El estereotipo también es un enunciado. Lo importante es ver qué tan sólido es. Si lo vemos en términos de Toulmin, habría que ver pues si ese warrant, esa garantía, tiene pues solidez. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, estimado doctor. Y culminamos con la intervención en este eje temático del doctor José Burgos Alfaro. Doctor, tiene... Sí, gracias. Me hizo recordar un juez superior de la Corte de Guaura también hizo un ejemplo respecto a la máxima experiencia, ¿no? Por ejemplo, él decía que el ladrón que sustrae un bien, un celular, normalmente huye, ¿no? Entonces, señalaba, ¿no? Para poder justificar por qué esta persona estaba en un lugar casi cerca donde se cometió el hecho delictivo y pese que tenía en su poder el celular,
quería señalar por qué en todo caso no estaba en el mismo lugar de los hechos, ¿no? Claro que aquí creo yo, como yo repito, la idea de evitar en todo caso la máxima cuando es posible hacer un razonamiento nada más de los hechos, si es que la defensa no trae una justificación de en todo caso por qué tenía el celular de la agraviada, y por qué en todo caso, qué es lo que estaba haciéndose en ese lugar, cuál sería la justificación, el objetivo del mismo, pues podríamos también llegar a la misma conclusión sin necesidad de utilizar esa máxima. Esta circunstancia, creo, de la utilización de la máxima, coincido con el doctor Sánchez en el sentido de que muchas veces es confundido por ciertos sesgos y estereotipos. Pero de una u otra manera, lo mismo que son construcciones dadas o evocadas en el contexto del proceso, no lo podemos encontrar, por ejemplo, en un libro, ¿no? O sea, no están previamente escritas, ¿no? Hay que estas máximas hay que utilizarlas y estas no, estas se descarta, sino tiene más bien que tiene que ver más que todo, por el conocimiento, el estudio, la especialización que se necesita y se exige de un magistrado, en todo caso, respecto al tema de la elaboración y razonamiento de la prueba, ¿no? Gracias. Muchas gracias, doctor. Y ahora sí, pasamos al tercer eje temático, al cual ya ustedes se han venido aproximando a raíz de sus intervenciones. Y el tercer eje temático al cual llegamos necesariamente a raíz de sus ponencias es las máximas de experiencia y los estereotipos sociales. Perdón, los estereotipos, que pueden ser de toda índole, ¿no? Sociales, religiosos, etc. Así que queda al inicio de este eje temático, queda la palabra del doctor Juan Sánchez Córdoba. Doctor, adelante. Muchas gracias. Sí, efectivamente, es un gran problema el hecho de que se usen denominadas máximas de la experiencia sin un contenido real. Y es justamente con lo que comencé mi intervención, ¿no? El nombre no basta, pues, para darle contenido a algo. Muchas veces es más la apariencia que lo de dentro. Y es por eso de que yo, pues, y en realidad cualquier tipo de abogado, cuando ve el uso de una supuesta máxima de la experiencia que no tiene ningún sustento, simplemente, pues, no se puede quedar callado o en todo caso, pues, señala, pues, de que esté errado eso. Y ya vimos ese ejemplo, pues, ¿no? Del testigo de parte, pues. Entonces, es importantísimo para el tema de la máxima de la experiencia, que como les digo, yo creo de que debe ser subsumido en una teoría más general, el de la inferencia probatoria, pero es importantísimo ver la calidad de esta. Como les comentaba, pues, hace unos momentos, si siguiéramos el esquema de Toulmin, vamos a ver que hay hechos que tenemos acreditados y estos hechos nos van a llevar a hechos por probar, hechos que queremos probar. Por lo general, será, pues, ¿no?, los hechos de tipo penal, pero pueden ser otros también. Y lo que nos lleva de hechos acreditados a hechos por probar, este puente, esta ligazón, es, pues, este razonamiento, este enunciado que Toulmin lo llamaba warrant, y en el cual, pues, también estarían las máximas de la experiencia, como también pueden ver en algún artículo de González Lagier, sobre todo en temas probatorios. Entonces, más que el nombre, más que el concepto tradicional, lo importante es cómo funciona. Es, pues, un enunciado que te permite ir de los hechos que tienes acreditados a los hechos nuevos por probar.
Entonces, lo importante de eso es ver qué tan sólidos son. Por ejemplo, si que yo digo como Warren, como garantía o como máxima de la experiencia, de que una prueba de ADN es 99.99% confiable porque solamente tiene 1% de error, estaremos ante una máxima de la experiencia bastante sólida, porque se basa pues en conocimiento de la genética, de la física, la estadística y otros. Pero si digo pues de que una persona quiso tener relaciones sexuales simplemente porque usaba una prenda roja con encaje, entonces pues esto no tendría mucho sustento, más allá pues de que mi propio morbo, porque hay estudios que digan eso, es de sentido común, hay mucha gente que comparta eso, de repente hay gente que comparta eso, pero no es pues ni siquiera una población mayoritaria, ¿no? Y habría que ver pues cuánta gente piensa eso. Entonces, hay, o en todo caso, en este tema del testigo de favor, o sea, la defensa va a ir en contra de la ley para poder acreditar los hechos a favor de su defendido. No necesariamente. Obviamente los casos en los cuales ha ocurrido esto son bastante, pues, escandalosos, pues, no, compra de testigos, intimidación, pero no es, pues, lo que ocurre en la gran mayoría de casos. En la gran mayoría de casos, obviamente, los abogados nos apegamos a las normas de los códigos de ética de los colegios de abogados. Entonces, pues, ni siquiera se podría decir que es de sentido común, pues, ¿no? Para alguien de que está en el sistema de justicia durante muchos años, esto obviamente es una falsedad, pues, ¿no? Los abogados por lo general trabajan pues de conformidad con las normas. Entonces, pues, lo importante de esto es de que se tiene que tener el sustento para decir que algo es una máxima de la experiencia. Como bien ya lo decían los colegas, Tarufo pues ha hecho unas divisiones, y yo también les traje la división de Estados Unidos, de Anderson, Twining y Shum, en el cual pues los prejuicios no tienen ningún tipo de validez, porque no son conocimientos científicos, es decir, conocimientos que son muy fundados, no son conocimientos generalizados, sino que reflejan, pues, la mera subjetividad, sin comprobación alguna. Ahora, podría ser que haya algunos razonamientos que podrían no ser muy generalizados, como les comentaba, pues ese caso de la viuda. Pero esto se puede construir, uno puede construir una generalización en un caso y exponerlo eso ante el juez. Entonces, pues, pero eso también dependerá de que se acrediten, pues, los demás elementos. Entonces, pues, más allá de la generalización, más allá del nombre, los estereotipos de género u otros son simplemente enunciados sin ninguna base. Son enunciados sin ninguna base. Al contrario, una máxima de la experiencia debería tener algún tipo de base que nos permita llegar a la conclusión de una forma válida, a la conclusión probatoria, que la prueba es fiable, que está aprobado el indicio o que están acreditados, pues, los hechos principales de la imputación. Eso es lo importante, el sustento del enunciado que se está analizando. Y ahí hay un tema interesante, ¿no? Se puede o se tiene que probar la máxima de la experiencia. En algunos casos, si es que hubiera pues alguna duda acerca de ese enunciado, habría que acreditarlo de alguna forma. Y eso también lo dice Tarufo, pues, en un artículo que está en su libro del 2008. Entonces, pues, digamos que no hay, pues, en el tema de la máxima de la experiencia ya verdades definitivas. Hay mucho por explorar todavía y, pues, me parece de que pero si es que hay algo de que sí estamos en este momento seguros, es que una máxima experiencia sin ninguna base puede ser pues simplemente un prejuicio.
Gracias. Muchas gracias, estimado doctor Sánchez. Ahora pasamos con este mismo tema sobre máximas de experiencia y estereotipos con el doctor José Burgos Alfaro. Doctor, adelante. Muchas gracias. Quizá parte sobre lo último, para mantener el mismo hilo de conversación. Yo considero más bien que, claro, es cierto, no tiene, se puede decir, ¿no? El estereotipo no tiene ninguna base, que lo que sí tiene la máxima referencia. Pero más bien yo de repente considero que el estereotipo sí tiene una base, pero esta base más bien está enfocada en un aspecto más personal del que lo invoca, ¿no? Recuerda que de todas maneras el magistrado es un ser humano y obviamente dentro de puede de todas maneras emanar ciertas ideas, ciertas subjetividades, también conforme a su desarrollo, su crianza, conforme al mundo también que le rodea, y obviamente esto puede ser plasmado en una resolución, ¿por qué no? De repente de manera inconsciente. Y así puede salir muchísimas circunstancias o ideas en las cuales poco a poco se está tratando de que ésta se desligue. Tanto así que de repente inicialmente se decía que el estereotipo, al menos en el aspecto jurídico, era peligroso, pero la verdad es que el estereotipo en todos los ámbitos y en todos los campos es peligroso, ¿no? Por ejemplo, la persona, no, había una postulación que fue corregida, en la cual se dijo, no necesariamente la mujer que va a tomar con alguien y a las 12 de la noche o se queda a dormir en la habitación del amigo, no necesariamente significa que quería tener relaciones sexuales, ¿no? Por ejemplo. No necesariamente porque esta persona ser una trabajadora de la noche, por ejemplo, nocturna, se podría decir así, no, eso no significa que ella pueda tener también una agresión sexual, ¿no? Esta fuerza de que se está encaminando respecto a no tener estereotipos, en la misma Corte Suprema está señalando, el mismo Tribunal Constitucional también lo ha mencionado, de que deberíamos de luchar, y es más, ya existe una corriente, ¿no? Respecto a la valoración de la prueba en base a los estereotipos de género, ¿no? Algunas, obviamente, unas que otras voces no están muy conformes respecto a eso, porque si la prueba se valora tal cual como es, o sea, no tiene nombre ni apellido, la prueba es lo que es y hay que valorarlo tal cual como es, pero yo creo que tan igual cuando se crean ciertas leyes especiales enfocadas para tratar de nivelar una desigualdad que obviamente es el palpable, creo que es un tema no necesariamente de moda, sino es algo que tiene que lucharse hasta que esto se extinga y luego nuevamente volver, creo yo, a la normalidad, ¿no? Y obviamente creo que el tema del estereotipo va enmarcado precisamente a ese plus o a ese concepto que tiene el magistrado, que ha sacado del mismo, que obviamente no es uno de las estructuras, en todo caso, de la máxima de la experiencia. Por ello, considero de que tiene necesariamente, es incluso totalmente palpable y visible cuando esta es construida, ¿no? Yo considero de que de todas maneras esta circunstancia de esta corriente, se puede decir, de lucha contra, o en todo caso el tema de la valoración bajo la perspectiva una perspectiva de género, de una u otra manera es positiva para ambos lados, ¿no? Obviamente, ¿no? Para ambos lados. Para tratar en todo caso de entender que verdaderamente que existen ciertos escenarios en los cuales no necesariamente están fijados
como lo que socialmente uno lo entiende, ¿no? Respecto a el papel o la función que tiene el hombre con la mujer. Mucho más crítico y peligroso, obviamente, cuando es utilizado en una decisión judicial. Gracias. Bien, doctor, muchas gracias. Ahora continuamos con el mismo tema, en la voz del doctor José Caballero Castillo. Doctor, adelante. Gracias. Se debe tener cuidado de no confundir un estereotipo de género con una máxima de la experiencia, pues para poder diferenciar, no solo se debe tener en cuenta la generalización aceptada, sino que también posea un fundamento lógico y que además no esté proscrita en la jurisprudencia o las normas nacionales e internacionales, ya que nuestro país es parte de los diferentes tratados internacionales y ya en algunas sentencias, como el recurso de nulidad 453-2019 Lima Norte, que es del caso de Brenda Isabel Ñahuis Mayo, dentro de su fundamento noveno, ya lo plasma la Sala Penal Permanente sobre el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre los estereotipos que no deben poner, pues, ¿no? Esta sentencia, este recurso de nulidad, menciona que los estereotipos de género hacia las mujeres son aquellos prejuicios o estigmas que se tienen sobre ellas en función de su condición de mujer y a un rol que según el hombre o la mujer debe cumplir. Se trata de una forma de discriminación que se ha encargado de minimizar a la mujer. Acá en esta sentencia manifiesta, por ejemplo, que no se debería tocar o no se debería volver a mencionar, como que la mujer es posesión del varón, la mujer es encargada prioritariamente de cuidar a los hijos y las labores del hogar, la mujer es objeto para el placer sexual del varón, la mujer debe ser recatada en su sexualidad, la mujer debe ser femenina, la mujer debe ser sumisa. En el recurso de nulidad manifiesta eso, y nosotros hemos podido palpar en diferentes recursos de nulidades o en diferentes expedientes que los sesgos se han dado, los estereotipos mayormente, que se confunden con los sesgos del juzgador, se han dado en el caso de la truza roja, en el caso de la manada de Surco. También hay un recurso de nulidad 269-2017 Junín, donde el sesgo del juzgador manifiesta que como una niña estaba en un salón, se quedaba con el profesor en la hora de recreo, bueno, y hacía tocamientos y más cosas, entonces no lo creían porque para la idea del juzgador, los delitos de libertad sexual tendrían que darse de manera clandestina y en un sitio oscuro, ¿no? Esos son los sesgos que ponen los juzgadores. Posteriormente, en otra sentencia, también se ha dado en el recurso de apelación 14-2015 Lima, donde una madre que pide la tenencia va a conferenciar con el juez y el juez le pide favores sexuales a cambio de que le dé favorable la sentencia. Por ende, se debe tener presente que no debemos nuestros sesgos con los estereotipos o ponerlos como los estereotipos, ya que no solo revictimizamos a las damas en este caso, pero también hay otro recurso de nulidad donde por el color de piel, ¿no?, lo estereotipan al señor y dicen, no, tú como no perteneces a esta zona, debes salir, ¿no? O robar un celular, y entonces él es el principal responsable. Por ende, no se debe confundir
un estereotipo de género con una máxima de la experiencia. Eso sería mi intervención en este tercer punto como eje temático. Muchísimas gracias, doctor. Bien, con el derecho a réplica, continuamos con la intervención del doctor Juan Sánchez Córdoba. Muchas gracias. Y es bien interesante este tema acerca de la perspectiva de género y la valoración de la prueba. Porque lo que se busca con la valoración de la prueba es llegar pues a los hechos, a lo que realmente ocurrió. Entonces, puede ser útil para la valoración de la prueba la perspectiva de género porque puede derrumbar mitos que podrían afectar pues el conocimiento de parte del sistema de justicia y de un caso. Por ejemplo, cuando van pues los padres de la víctima misma ante los órganos de policía y lo que hacen estos es tratar de echarle la culpa a la persona en vez de investigar y ver qué ha pasado, negándole así el acceso a la justicia. O también, pues, ¿no? Cuando se valora y se busca, pues, como lo puso de relieve el acuerdo plenario, me parece 1/2011, en el que habla, pues, de que hay que tener en cuenta la modalidad del delito, cómo se ha realizado, pues, si es que, por ejemplo, no es una exigencia el acreditar que ha habido violencia. No todos los casos de violación sexual se dan con violencia. Entonces, pues, la perspectiva de género es importante, en tanto y en cuanto derrumben mitos que impiden al juzgador llegar a conocer la verdad. Y eso es importante. Pero, por ejemplo, y le dejo esto como comentario, una vez nos pasaron una sentencia de España en el cual se ponía de que la víctima de un delito que tiene que ver con género era un testigo especial, que no tenía que no podría tener ningún tipo de cuestionamiento. Era una prueba primordial, mucho mejor que otra. Y ahí pues vemos de que la perspectiva de género está errada, pues porque no necesariamente eso es así. Al contrario, será más factible de que un testigo que no tenga que ver con la causa conozca mejor de los hechos. Pero, por ejemplo, hay que analizar bien y en la valoración de la prueba lo importante es pues determinar qué máxima de la experiencia o qué criterio nos lleva a la realidad de los hechos y no al contrario. Eso, muchas gracias. Bien, gracias, doctor. Continuamos con el derecho a réplica del doctor Caballero Castillo. Adelante, doctor. Claro, acotando, ¿no? Las máximas no son un criterio valorativo racional, sino que terminarían siendo como una ruleta rusa en esta cuestión de género, ¿no? Puede ser que acertemos en un determinado caso y puede ser que no acertemos en ese determinado caso, ¿no? Por eso debemos tener presente no estereotipar a los determinados casos, ni tampoco, como en algunos casos, copiar lo que dijo un profesional y transcribirlo y lesionar la integridad de la agraviada en este caso, ¿no? Por eso lo que debemos hacer es, y muy al margen, también como ha escuchado el colega, es que si bien es cierto, se debe tener un especial cuidado, pero tampoco como la sentencia de España que manifiesta, ¿no? Que lo deben poner como un testigo pues mucho más especial de lo que ya es, pues, ¿no? Entonces, por esa parte, el jugador debería tener presente mucho los tratados internacionales y no confundir o no tener presentes sus sesgos y ponerlos como un estereotipo, ¿no? Eso sería lo que tendría que acotar. Bien, ahora sí, continuamos con la intervención del doctor Burgos Alfaro. Adelante, doctor.
Sí, muchas gracias. Bueno, para terminar y cerrando también la idea, la verdad que bastante interesante también la posición de los colegas y precisamente a fin de no también caer en ese exceso, ¿no? Porque no es porque, digamos que es obvio la distinción o la diferencia respecto a la posición o el rol social eh, entre un hombre y una mujer, eh, pero eso no significa que la especial atención que se debe de dar, que se ha establecido de repente cuando la mujer pone la denuncia y de repente el efectivo policial no le hace caso, eh, él no quiere aceptar la realización de la denuncia y eso se ha luchado, hay una cierta especialización al respecto para poder reaccionar inmediatamente frente a ello, ¿no? Pero tampoco no caer precisamente obviamente en ese ambiente peligroso de lo exceso, de lo excesivo, ¿no? Eh, no es porque yo haga una valoración de la prueba en base a una perspectiva de género, no significa de que, por ejemplo, cuando existe una denuncia de abuso sexual por parte de una mujer, le queda a la mujer simplemente porque es mujer o por su condición de tal, ¿no? Eh, Eso no es realmente lo que se está exigiendo respecto al tema de la elaboración de la perspectiva de género o respecto al tema de los estereotipos que deben ser arrancados obviamente del sistema de justicia, ¿no? Lo que se está diciendo es que obviamente hay que ponerle un cierto énfasis en todo caso en el tema de recojo de información, en la obtención de datos y luego, de todas maneras, y necesariamente tiene que pasar, obviamente, por ciertos filtros de análisis de raciocinio y de cientificidad, ¿no? De todas maneras, a, a fin de que no exista también ciertos excesos, que obviamente se han verificado. Muchas denuncias también falsas, muchas circunstancias que se han visto en las cuales se ha desbordado el tema de justicia, pensando que obviamente se está trabajando o se está tratando de luchar, de desterrar el tema de los estereotipos y al final terminamos peor en todo caso que al inicio, ¿no? En todo caso, esa sería mi intervención en esta última parte. Muchas gracias. Bien, quiero agradecer la intervención de cada uno de los doctores, ponentes, que nos han deleitado con su conocimiento, nos han esclarecido muchas cosas acerca de los temas tratados. Muchas gracias, doctores. Nos han concluido en la idea de que las máximas de la experiencia no deben usarse de manera única porque no deben ser supremas para poder, tanto así que puedan vencer la valoración probatoria en general que se dé en un juicio. Asimismo, nos han señalado que hay intensidades en las máximas de experiencia que se aplican a casos concretos, máximas de experiencia con una base con mayor intensidad que otras. De igual forma, nos han señalado de alguna u otra forma que estas máximas sí pueden someterse a contradictorio, puesto que creo que en lo que han coincidido todos los ponentes es en el hecho de que las máximas de experiencia deben ser plurales y deben referirse al caso concreto en el tema de su sustentación. Estimados doctores, agradecemos a nombre del Instituto de Derecho Procesal Penal, a nombre de la Junta de Decanos del Colegio de Abogados y del Instituto de Defensa de Derechos Fundamentales Eugenio Raúl Zaffaroni, les quedamos gratamente agradecidos por la participación el día de hoy. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, doctores. Muchas gracias. Muchas gracias, doctores. Muchas gracias, hasta luego. Nos vemos.